¿Qué sucede cuando un amor de cuento de hadas, protagonizado por dos de las más grandes leyendas de la música, se desmorona para convertirse en una pesadilla? Para la icónica Beatriz Adriana, su historia con Marco Antonio Solís no fue simplemente una separación dolorosa. Fue, según sus propias palabras, un viaje devastador a través de la traición, la ruina financiera y una pérdida tan profunda que ha proyectado una sombra sobre su vida durante décadas. Mientras él construía un imperio cantándole al amor, ella vivía una realidad muy distinta, una que el público apenas comenzaba a conocer. Esta no es la historia de amor que sus canciones contaban, sino la cruda y desgarradora versión que se ocultaba detrás del telón, una historia que involucra promesas rotas, fortunas perdidas y una tragedia que desafía toda comprensión. El foco vuelve a iluminarla, y con él regresan las preguntas sobre lo que realmente pasó entre la aclamada estrella y el hombre que se convertiría en el Buki. A principios de la década de 1980, el nombre de Beatriz Adriana resonaba con una fuerza inigualable en todo México y más allá. No era solo una cantante, era un fenómeno cultural. Con una voz potente que podía desgarrar el alma y una presencia escénica que irradiaba poder, se había consolidado como una de las reinas indiscutibles del género ranchero. Su carrera era un torbellino de éxito. Había grabado docenas de álbumes que se vendían por miles, protagonizado más de 50 películas que la convirtieron en un rostro familiar en la gran pantalla, y su talento era tal que había cruzado océanos para cantar ante los reyes de España. Era una fuerza de la naturaleza, una artista en la cima de su poder, independiente y respetada, en ese mismo universo, pero a años luz de distancia en términos de fama. Se encontraba un joven de Michoacán de apenas 20 años, llamado Marco Antonio Solís. Él era el líder de un grupo con un nombre curioso, los Bukis, y aunque tenía un sueño ardiente de alcanzar la fama, su realidad era mucho más modesta. Como Beatriz recordaría años más tarde con una claridad asombrosa, él ni siquiera tenía un automóvil propio en aquel entonces. Sus mundos no podrían haber sido más diferentes. Ella era la estrella consolidada, él, el talento emergente, el destino, o quizás la insistencia de ella, los unió durante el rodaje de la película La Coyota. Beatriz, con solo 22 años pero ya divorciada y cuidando a su pequeño hijo Leonardo, vio algo en él. No sabía quién era, confesó, pero le di una oportunidad. Creí que era un buen hombre. Creí que era un hombre de Dios. Impulsada por esa fe, ella no solo le dio un pequeño papel y una colaboración musical en la película, le abrió las puertas de su vida de par en par. Lo introdujo en su círculo profesional, lo acogió en su hogar y de manera crucial, lo apoyó financieramente para que diera sus primeros pasos firmes en la industria. Le prestó su fama, su credibilidad y finalmente le entregó su corazón. Se casaron en 1983 y ese mismo año nació su hija, Beatriz Solís Jr., sellando lo que parecía ser el dueto perfecto. Pero la fama es un veneno sutil, y a medida que los Bukis pasaban de ser una promesa a convertirse en un fenómeno que arrasaba en toda América Latina, el hombre que Beatriz había ayudado a levantar comenzó a cambiar. Marco Antonio ya no necesitaba la sombra de Beatriz Adriana para brillar. De hecho, parecía ansioso por distanciarse de ella, no solo profesionalmente, sino también personalmente. La sociedad que habían formado se agrietó, las distancias se hicieron insalvables y el amor se transformó en un abismo de silencio. Pronto, la traición dejó de ser un secreto a voces para convertirse en un espectáculo nacional. Mientras Beatriz permanecía en Tijuana, dedicada a la crianza de su hija, las revistas y los programas de televisión mostraban a Marco Antonio en todas partes junto a otra talentosa cantante, Marisela. La química entre ellos era innegable, explosiva y, para Beatriz, profundamente dolorosa. Cantaban a dúo, posaban para la prensa con una complicidad que traspasaba el papel y entonaban una canción que se convirtió en un himno de su supuesta relación, la pareja ideal. En una de las ironías más crueles y humillantes que se puedan imaginar,
Beatriz asegura que esa canción, ese himno de amor que el público coreaba, había sido escrita originalmente para ella. La humillación fue total y devastadora. No puedes imaginar el dolor de ver al hombre que amas cantándole a otra mujer la canción que alguna vez escribió para ti, confesó a una revista mexicana, con el corazón roto. Se sintió borrada, invisible, reemplazada ante los ojos de todo un país. El hombre cuya carrera ella había impulsado con su propio dinero y prestigio, ahora usaba las mismas herramientas del éxito para hacerla sentir como una extraña en su propia vida. El dolor emocional fue solo el comienzo de una pesadilla mucho más larga y compleja. Décadas después, cuando muchos pensaban que esa historia era cosa del pasado, Beatriz Adriana soltó una bomba a través de sus redes sociales. En una impactante publicación de Facebook en 2023, reveló la profundidad de la herida, acusando a Marco Antonio Solís de haberla despojado sistemáticamente de su patrimonio, el fruto de toda una vida de trabajo incansable. «Me quitaron el trabajo de toda una vida», escribió, con una mezcla de rabia y tristeza. Sus acusaciones eran increíblemente específicas y graves. Afirmó que le habían arrebatado un estudio de grabación de última generación y 3 casas de lujo, cada una de 800 metros cuadrados, ubicadas en una exclusiva comunidad de golf. Según su testimonio, todas estas propiedades fueron puestas a nombre de Marco y su nueva esposa, Cristi Salas, sin su firma ni su consentimiento. Era una acusación de un despojo masivo, orquestado, según ella, por la persona en la que más había confiado. Lo que más sorprendió a sus seguidores y al público no fue solo la acusación en sí, sino la razón que dio para no haber actuado legalmente en su momento. Con una vulnerabilidad desgarradora, explicó que tomó la difícil decisión de no presentar cargos penales por el bienestar de su hija en común. No quería que creciera sabiendo que metía a su padre a la cárcel, explicó. Fue un sacrificio inmenso, una elección hecha desde el amor de una madre que ponía a su hija por encima de la justicia material. Sin embargo, añadió con un dejo de amargura. Pero ellos no tuvieron el mismo corazón, nos lo quitaron todo. A pesar de su silencio inicial, en 2005, Beatriz finalmente buscó reparación en los tribunales, presentando una demanda en una corte de California, no solo para disolver oficialmente el matrimonio, sino también para acusar a Marco de no cumplir con la manutención de su hija, afirmando que él solo pagaba lo que consideraba justo, no lo estipulado por la ley. La demanda también alegaba que él había vendido propiedades que legalmente pertenecían a ambos sin su permiso, transfiriendo los títulos a su empresa y a su nueva esposa. Para acallar a los escépticos, lanzó un desafío. Si alguien lo duda, el caso es público. Vayan a la corte de Riverside, todo está ahí. Si las acusaciones de traición emocional y ruina financiera no fueran suficientes para pintar un cuadro desolador, Beatriz Adriana reveló un episodio que helaba la sangre, un momento en que el conflicto, según ella, cruzó la línea hacia el peligro físico. En una de sus confesiones más impactantes, relató una discusión que tuvo con Marco Antonio sobre su pública relación con Marisela. La tensión en su hogar había llegado a un punto de quiebre. En medio de la acalorada discusión, afirmó Beatriz, él le apuntó con un arma. La imagen es aterradora. La mujer que lo había ayudado a alcanzar el estrellato, la madre de su hija, se encontró en una situación de terror absoluto, amenazada por el hombre que había amado. «Me pidió perdón», recordó ella, detallando que él juró que algo así nunca volvería a suceder. Pero el daño ya estaba hecho. Para Beatriz, ese acto rompió el último vestigio de confianza y seguridad. «En ese momento supe que tenía que alejarme», confesó. «Fue el punto de no retorno, la señal inequívoca de que su vida y la de sus hijos ya no estaban seguras a su lado. Lo más desconcertante de toda esta narrativa es el silencio ensordecedor de Marco Antonio Solís. A lo largo de los años, a pesar de la gravedad de las acusaciones, jamás ha respondido públicamente a ninguna de ellas, ni una sola vez. Ha mantenido una imagen pública cuidadosamente construida, la del poeta del amor, la figura casi espiritual, el esposo devoto de Cristi Salas,
con quien formó una nueva familia que exhibe en redes sociales con imágenes de vacaciones de lujo y conciertos con entradas agotadas. Sus fans lo adoran con una devoción ciega, cantando sus canciones de amor y desamor sin conocer, quizás, la otra cara de la historia. Es un contraste brutal. El ídolo de multitudes y la mujer que, en la sombra, carga con el peso de estas terribles acusaciones. El dolor de Beatriz no se limitaba a su propia experiencia. Se extendía profundamente a sus hijos, especialmente a su hija, Beatriz Solís Jr., quien, según su madre, también sufrió las consecuencias del abandono de su padre. Uno de los relatos más conmovedores y que revela la profundidad de la herida es la historia de la quinceañera de su hija. En un acto de amor y sacrificio, Beatriz Adriana, lejos de la opulencia que alguna vez conoció, ahorró durante casi un año para poder costear la fiesta. Realizó trabajos eventuales y vendió ropa para reunir el dinero necesario. No le pidió a Marco Antonio ni un centavo para la celebración. Solo le pidió una cosa, un gesto que no tenía precio, pero que significaba el mundo para una adolescente: que se presentara en la fiesta y bailara el vals con su hija. La petición de la joven fue directa y desgarradora. Le dijo: «No tienes que pagar nada, solo quiero que bailes conmigo. Todas mis amigas bailarán con sus papás. Si tú no vienes, me muero de tristeza». Era el anhelo simple de una hija que quería sentir, aunque fuera por una noche, que su padre estaba ahí para ella. Marco no fue. La silla vacía en la fiesta de 15 años se convirtió en un símbolo doloroso de su ausencia. Pero la humillación, según Beatriz Adriana, no terminó ahí. Afirma que, tras esa petición, recibió una llamada de la esposa de Marco, Cristi Salas, quien le dejó un mensaje de una crueldad inimaginable. «Se burló de mí, insultó a mi hijo muerto, insultó a mi hija, cruzó todos los límites. Fue demasiado», denunció Beatriz. Esta supuesta llamada añadió una capa de perversidad a la ya dolorosa situación, mostrando un desprecio que iba más allá de la indiferencia. Para Beatriz, la ironía más amarga de todas es que la carrera de Marco, construida sobre baladas de anhelo, desamor y amor eterno, se fundó, en su opinión, sobre la base de la traición y el uso. «Me usó», dijo sin rodeos. «Usó mi fama, mi dinero, mi amor, y cuando consiguió lo que quería, me desechó». Pero el universo aún le reservaba a Beatriz Adriana un golpe infinitamente más cruel, una tragedia tan devastadora que haría que la traición y el despojo parecieran heridas menores en comparación. En el año 2000, enfrentó el horror más grande que una madre puede concebir: el secuestro y asesinato de su hijo, Leonardo. Leonardo, nacido en Estados Unidos, era el hijo que Beatriz criaba con devoción, aunque la identidad de su padre biológico siempre fue un tema privado. Cuando ella se casó con Marco Antonio Solís, Leonardo era solo un bebé, y con el tiempo, el Buki se convirtió en una figura paterna para él. Aunque raramente se hablaba de ello públicamente, el vínculo era fuerte. De hecho, el destino tejió una red trágica, ya que pocos días antes de su secuestro, Leonardo había viajado a Tijuana no solo de vacaciones, sino específicamente para asistir a un concierto de su padrastro, Marco Antonio. Leonardo no estaba solo. Se hospedaba con un amigo llamado Aquiles Vergis, quien le había ofrecido una supuesta oportunidad de negocio. Lo que Leonardo no sabía, y que la investigación revelaría más tarde, era que Vergis tenía presuntos vínculos con el narcotráfico y, al parecer, debía una enorme suma de dinero relacionada con un cargamento de marihuana. Esa deuda, que no le pertenecía, le costaría la vida de la manera más brutal. Según los informes oficiales, ambos fueron secuestrados por un grupo criminal que exigía $800,000 por su liberación. La noticia cayó como una bomba sobre Beatriz Adriana. Desesperada y aterrada, voló inmediatamente a Tijuana para intentar salvar a su hijo. Movilizó todos los recursos a su alcance, contactando a amigos, colegas y, a pesar de su doloroso pasado, a su exesposo, Marco Antonio. La ayuda comenzó a llegar de diversas partes.
Figuras como Joan Sebastián y Maribel Guardia contribuyeron con dinero y se reportó que Marco Antonio también ofreció su apoyo. La carrera contra el tiempo fue frenética y angustiosa. Cada segundo que pasaba era una tortura. Cada llamada telefónica, una mezcla de esperanza y pavor. Beatriz y su familia luchaban por reunir la exorbitante suma del rescate, pero los secuestradores no esperaron. Antes de que se pudiera juntar el monto completo, la tragedia se consumó. Leonardo y su amigo fueron asesinados a sangre fría. Sus cuerpos fueron hallados juntos en un terreno baldío a las afueras de Tijuana, abandonados con una crueldad inhumana. El dolor que se apoderó de Beatriz Adriana fue insoportable, un grito silencioso que le desgarró el alma. Su único hijo, atado y con un disparo en la cabeza, había muerto solo, lejos de ella. No llegué a tiempo, diría años más tarde, con las lágrimas y la culpa todavía vivas en su voz. La muerte de Leonardo no fue solo una pérdida personal, fue el colapso total de su mundo, la aniquilación de toda esperanza. Lo peor fue la aplastante sensación de impotencia que siguió. Debido a que Leonardo fue asesinado en México y se creía que su amigo era el blanco principal, las agencias estadounidenses, a pesar de la ciudadanía de Leonardo, tenían una jurisdicción limitada. El FBI no pudo investigar oficialmente su muerte, pero buscaron justicia por otros medios. Meses después, la agencia pidió ayuda pública para localizar a Humberto Iribe Monroy, un presunto sicario implicado no solo en el crimen de Leonardo, sino también en otros casos de violencia extrema. En un acto de valentía inmensa, Beatriz Adriana apareció en una conferencia de prensa en Los Ángeles, flanqueada por agentes del FBI. Sostenía un retrato enmarcado de su hijo, el rostro de un joven lleno de sueños que le fueron arrebatados. Con la voz temblorosa por el llanto contenido, suplicó ayuda. «Por favor, ayuden a las autoridades», dijo. «No dejen que le haga esto a otra madre». Ya no se trataba solo de su duelo. Se trataba de exigir justicia y de honrar la memoria de su hijo, convirtiendo su dolor personal en un llamado desesperado contra la violencia que seguía destruyendo familias. La estela de dolor dejada por la pérdida de Leonardo y el conflictivo pasado con Marco Antonio dejó una marca indeleble en la siguiente generación, personificada en su hija, Beatriz Solís Jr. Atrapada entre dos leyendas, su vida se desarrolló lejos de los reflectores, creciendo en Tijuana sin la presencia constante de su padre, quien estaba ocupado convirtiéndose en un ícono global. Mientras él componía himnos de amor, ella era solo una niña que se preguntaba por qué su papá no llamaba. No fue hasta que cumplió 18 años, en 2001, que Beatriz Solís apareció públicamente en el programa de Cristina, y su debut fue explosivo. Con una honestidad brutal que sorprendió a todos, reveló la profunda grieta en su relación. «No he hablado con mi papá en más de 3 años», dijo sin rodeos. «No le importo como hija y tampoco creo que le importe mi carrera. Quiero que me reconozcan por mi trabajo, no por ser la hija del Buki». Sus palabras fueron una bofetada para la imagen pública de su padre. Por primera vez, el público vio las secuelas emocionales de las decisiones de Marco Antonio, la contradicción entre el hombre que cantaba al amor eterno y el padre que había dejado atrás a su propia sangre. A pesar de todo, ella nunca usó su apellido como una excusa. Trabajó en empleos modestos, incluso como mesera, y construyó su carrera musical desde cero, lanzando un álbum titulado Ni por interesada, toda una declaración de independencia. Después de más de una década de distanciamiento, en 2010, padre e hija finalmente comenzaron a reconstruir su relación. El Buki produjo temas para ella e incluso grabaron un dueto, un gesto que para Beatriz significó finalmente sentirse vista por su padre. Sin embargo, ella nunca ha borrado el pasado. «Por supuesto que me hubiera gustado que estuviera en los momentos importantes de mi vida», admitió. «Pero esos fueron asuntos de adultos. Ya no culpo ni a él ni a mi madre. Solo quiero paz». Su diplomacia contrasta fuertemente con el dolor público de su madre. Beatriz Adriana no ha hablado con Marco en más de 20 años, pero su hija, atrapada en medio, ha elegido un silencio protector. Sorprendentemente,
Ha forjado una relación cálida con sus medias hermanas, las hijas de Marco y Cristi Salas, demostrando una madurez admirable. La única verdaderamente afectada por su separación fui yo, confesó, pero ya lo acepté. Hoy, a sus casi 70 años, Beatriz Adriana es mucho más que una leyenda de la música ranchera. Es la encarnación de la resiliencia. Es una superviviente que ha soportado el abandono, la traición en su forma más pública, el presunto despojo de su patrimonio y la tragedia más indescriptible que un ser humano puede enfrentar. Sin embargo, a través de cada tormenta, nunca permitió que su voz fuera silenciada. Cada nota que canta hoy está teñida de esa historia, de esa verdad que ha cargado por décadas. Su reciente regreso a los grandes escenarios, como parte de una gira histórica que reúne a las leyendas de la música regional mexicana, no es solo un acto de nostalgia, es la reafirmación de su lugar en la historia, un testamento del poder inquebrantable de una mujer que se negó a ser borrada. Detrás de los aplausos y las luces, hay una mujer que lo perdió casi todo, pero que jamás dejó de cantar. Su vida, marcada por el dolor, es una compleja sinfonía de gloria y tragedia, pero su legado está lejos de ser olvidado. La pregunta que queda en el aire, tan potente como su voz, es si el tiempo podrá sanar heridas tan profundas, o si algunas verdades, una vez expuestas, están destinadas a resonar para siempre, recordándonos el brutal costo que a veces se esconde detrás de la fama.